Muy buenos días a todos y todas. Es hoy un gusto doble estar aquí por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con que este es el primer seminario que hacemos en esta sala desde su bautizo. Desde que esta sala ha dejado de llamarse Aula Seminario 1, ese nombre tan burocrático, y ha pasado a llamarse Aula Seminario Tarufo. La primera vez, por tanto, que hacemos nuestros seminarios en el Aula Seminario Tarufo, y lo hacemos además con un viejo amigo y miembro de este grupo, con Pablo Rapetti. He estado pensando bastante cómo presentar a Pablo, porque nunca pensé que debería presentar a Pablo. De hecho, mucho tiempo pensé que era bastante impresentable. La veía venir. Así que, pero intentaré falsar esa creencia presentándolo. Lo que sí siempre pensé desde que llegó a hacer la tesis doctoral aquí es que era un insolente. Y esto sí lo confirmé durante todo el tiempo en que estuvo, y lo he seguido confirmando después. La otra cosa que pensé desde antes de que llegara es que era un tipo totalmente incapaz de gestionar la burocracia, incluida toda aquella que le beneficia. Y eso también lo pudimos comprobar desde antes que llegara, y lo hemos seguido comprobando después. Es consistente, al menos en la insolencia y la incapacidad para la burocracia. Es consistente en la insolencia en varias cosas, lo es, y volviendo a Tarufo, porque yo creo que es la única persona en el ámbito académico que a Tarufo le llamaba: «Hey, Miquelino, ¿cómo estás?». Y mucha gente no sabe que Michele en realidad oficialmente se llamaba Miquelino. Y creo que Pablo, cuando le llamaba Miquelino, tampoco. No, sí lo sabía. ¿Ah, sí lo sabías? Vi su pasaporte. Okay. Pues entonces, aprovechándose de su conocimiento privado, le empezó a llamar Miquelino, y Miquelino se lo toleraba perfectamente, porque es insolente simpático. Y entonces esa insolencia la usa con simpatía, y entonces uno tiende a tolerarle casi todo. Es un insolente también con las ideas, y eso es muy relevante, porque lo es en el sentido en que no acepta las ideas simplemente porque están transmitidas, porque son las de la escuela, porque son las que son dominantes hoy en día, o por cualquier cosa, sino que está dispuesto siempre a desafiarlas. Y lo hace bien, y lo ha hecho bien. Lo hizo bien en su tesis, una tesis sobre los desacuerdos, ¿no? De qué iba a escribir el tipo. Sobre desacuerdos, en este caso en el derecho y el positivismo jurídico, del que salió después este libro, y que le permitió también tener el premio extraordinario del doctorado, con lo cual valgan esas cosas como para certificar que lo hace bien, que es un insolente consistente y con buenas ideas, pero sobre todo es un gran tipo, ¿no? A pesar de todo, es un gran tipo, y alguien a quien queremos mucho, y que nos hace hoy feliz que esté de nuevo con nosotros, porque desde hace unos años, cuando terminó su tesis aquí, y también creo un año de visiting después, también con nosotros, o dos, se fue a México, y ahora es profesor en el ITAM en México. Así que, como dicen en las presentaciones artísticas, directo desde México, Pablo Rapetti. Bueno, muchas gracias Jordi por tan bonita presentación. Me temo que lo que haré o intentaré hacer hoy seguirá confirmando y reconfirmando las calificaciones de insolencia.
quisiera decirles que una de las grandes razones, la mayor razón por la que se me ocurrió cuando surgió la idea de hacer este seminario, mandarles este paper, es que es un paper que yo pienso que está bastante flojo. Es una cosa que escribí hace ya bastante tiempo, como 1 año y medio, para un volumen en homenaje a la obra de Carlos Nino, que aún no ha salido publicado por diversos avatares producidos por la pandemia. De manera que todavía, aunque esta es una versión con alguna pretensión de definitividad, todavía estoy en condiciones de introducir algunas modificaciones. Y como les dije, yo pienso que está flojito. Es una cosa que escribí, digamos, por cumplir con un pedido, y que lo hice en condiciones de mucha celeridad y bajo un montón de otras cosas que estaban pasando en ese momento, y salió como salió, pero salió de un modo que a mí me dejó profundamente insatisfecho. Entonces me encanta la idea de que pudiéndolo igual compartir y discutir con ustedes, seguramente tendré insights con los cuales mejorar el texto, ¿sí? Entonces, ¿de qué va esto? Jordi dijo que mi tesis había sido sobre el asunto de los desacuerdos en el derecho. En particular, en efecto, yo la abordé desde el punto de vista del conocido desafío que Durkheim presenta a la teoría positivista del derecho, como si fuese esta última incapaz, por principio y de principio, de dar cuenta del fenómeno de los desacuerdos fundamentales en el derecho. Este fue el enfoque que yo seguí en la tesis, el asunto del que me ocupé, y este texto es una suerte de spin-off en relación con esa tesis, una especie de derivado, en el que yo aproveché algunas de las cosas que sostuve en la tesis para conectar con algunas ideas de Carlos Nino, ¿sí? Por lo cual, lo que ustedes encuentran en las primeras páginas del texto, que estoy seguro que leyeron con muchísima dedicación, es que una suerte de resumen de una de las ideas centrales que en su momento defendí en la tesis. Y esa idea central, resumida en las primeras páginas, es la idea de que el desafío que Durkheim le presenta a la teoría positivista del derecho, según el cual ésta es incapaz de dar cuenta del fenómeno de los desacuerdos en el derecho, es un desafío que adolece de 4 vicios de origen, ¿sí? De manera que es un desafío que, por supuesto, que vale la pena enfrentar, pero que es, al menos de partida, menos serio de lo que aparenta. Esos 4 vicios de origen a los que me refiero, aquí estoy dando por sentado que están todos lo suficientemente bien familiarizados con el desafío, pero solo por presentarlo muy, muy brevemente. Sí, el positivismo jurídico es la idea de que la existencia y el contenido del derecho depende pura y exclusivamente de hechos sociales, y si el positivismo, defendiendo esto, a su vez implica la idea de que conocer qué es lo que el derecho establece es una cuestión de conocer hechos, ¿sí? Es una cuestión de relevamientos y verificaciones de carácter empírico, entonces se presentan problemas explicativos y carencias explicativas, porque al sostener esto parece que uno entonces, en consecuencia, no puede sostener, por ejemplo, que los desacuerdos entre operadores y participantes de la práctica jurídica tengan un carácter genuinamente normativo, por lo menos no un carácter genuinamente normativo en relación con el derecho mismo, ¿sí? Durkheim dice, el positivista que sostiene estas cosas que vagamente he mencionado recién, es incapaz de decir que cuando 2 partes en un litigio frente a un tribunal superior de justicia, por ejemplo, desacuerdan acerca de cuál es la manera jurídicamente establecida para lidiar con el caso en el que se encuentran, e incluso desacuerdan acerca de qué es lo que haría que haya una determinada respuesta establecida por el derecho para el caso que los enfrenta, entonces ese desacuerdo no puede ser visto como normativo en relación con el derecho. El positivista parece, entonces, según este desafío, obligado a decir que o bien
el desacuerdo es acerca de cuestiones meramente empíricas y que entonces son verificables porque la existencia y el contenido del derecho es una cuestión meramente empírica, o bien a sostener que el desacuerdo que las partes en cuestión tienen es normativo, pero no normativo en relación con el derecho, sino normativo en un sentido moral o político acerca de cómo el derecho no es, sino quisiéramos que fuese, ¿sí? Dicho esto, los 4 vicios de origen que yo intenté mostrar en mi tesis y aquí describir brevemente son los que llamé empíricamente interno, empíricamente externo, teóricamente interno y teóricamente externo, e iré muy rápidamente sobre ellos. El vicio empíricamente interno tiene que ver con la idea de que una de las suposiciones o asunciones que Dworkin asume en el planteo de su desafío del positivismo jurídico tiene que ver con que los operadores jurídicos serían consistentes en cuanto a la interpretación y por ende identificación del derecho, ¿sí? Esta suposición de consistencia, así la llama Brian Leiter, en realidad es una asunción de Dworkin que en ningún momento está respaldada empíricamente. En ningún momento Dworkin hace nada por mostrar que en efecto los intérpretes se comportan de manera consistente y sostenida en el tiempo. Más bien al contrario, dice Leiter. Está probado que en muchísimas ocasiones los operadores jurídicos hacen uso de la interpretación y por ende realizan la tarea de identificación del derecho de un modo que no responde a metodologías únicas, establecidas y empleadas consistentemente, sino que recurren a metodologías diversas según los intereses en juego, ¿sí? Con lo cual la suposición de consistencia no se sostendría. El vicio empíricamente externo supone a su vez que el desacuerdo es un fenómeno que de hecho se da en un montón de ocasiones y que por ende es distintivo del modo en el que funciona la práctica jurídica y que por ende es uno de los rasgos que una teoría general del derecho debería capturar y explicar, ¿sí? Y esta es otra idea que muchos han querido cuestionar. Por ejemplo, Giovanni Ratti ha sostenido que no necesariamente es cierto que el fenómeno del desacuerdo sea particularmente relevante desde el punto de vista cuantitativo, empírico, ¿sí? Tal vez en realidad, frente a los desacuerdos acerca de cuestiones específicas sobre qué es lo que el derecho establece y en particular frente al máximo nivel normativo de cuáles son las fuentes últimas del derecho o los criterios últimos de validez jurídica, que es lo que principalmente importa al desafío de Dworkin, quizás esta clase de desacuerdos en realidad sean tremendamente minoritarios y al menos en ese sentido quizás no haya demasiada razón por la cual una teoría general del derecho debe estar particularmente preocupada por explicar ese fenómeno minoritario. El vicio teóricamente interno, en tercer lugar, consiste en la idea de que Dworkin parece manejar una distinción entre tipos de desacuerdo demasiado gruesa. Dworkin distingue entre desacuerdos empíricos acerca del derecho y lo que él llama desacuerdos teóricos acerca del derecho. Los empíricos tienen que ver muy genéricamente con cuestiones de hecho y prueba que hacen al funcionamiento, por ejemplo, de las discusiones en tribunales, mientras que los desacuerdos teóricos son aquellos que se refieren al contenido del derecho y en particular a lo que hace a las fuentes o criterios de validez según los cuales el derecho tiene los contenidos sustantivos que tiene, ¿sí? Y esto, denuncia Giovanni Ratti, es demasiado grueso. Como dije, en realidad en el mundo de las discusiones jurídicas pueden trazarse distinciones entre varios tipos de desacuerdos. Giovanni ofrece una de 4, 5 o 6 opciones distintas. La idea básica que aquí simplemente me interesa señalar es que si los tipos de desacuerdos
que se dan en la práctica jurídica son en efecto bien diferenciados entre ellos, entonces es posible que ameriten explicaciones consecuentemente distintas los unos de los otros subtipos y ni el desafío de Dworkin propiamente dicho, ni la alternativa explicativa que le ofrece se hace cargo de esas distinciones acaso relevantes para sus propios propósitos. El cuarto y último, que es el que en realidad me interesa explorar más en detalle aquí, es el vicio que llamo teóricamente externo y que tiene que ver con la comprensión de la obra de Hart que Dworkin toma como punto de partida para dirigir su crítica al positivismo. En particular, hay un punto de la obra hartiana que yo creo que es de vital importancia filosófica para la teoría del derecho y del que creo que Dworkin no se hace adecuadamente cargo. Esta, como ustedes saben, es la distinción entre puntos de vista y enunciados internos y externos, ¿sí? Entonces, me quedaré aquí solo con los enunciados, pero la idea es que los enunciados jurídicos internos son enunciados de derecho, mientras que los enunciados jurídicos externos son acerca del derecho. Si ustedes quieren, hay una diferencia de nivel lingüístico del lenguaje jurídico de primer orden, por así decirlo, y el metalenguaje o el lenguaje jurídico de segundo orden, siendo internos y externos respectivamente, ¿sí? Un punto crucial de la distinción de Hart, tal como él la traza, es que en su caracterización, mientras que los enunciados jurídicos externos son enunciados acerca del derecho y por ende son descriptivos, ¿sí?, de rasgos y aspectos de las prácticas jurídicas, los enunciados jurídicos internos son en cambio normativos. Tienen carácter normativo en el sentido en que, al menos de acuerdo con una interpretación, lo que hace un hablante, un participante de la práctica jurídica al formular enunciados normativos es expresar su aceptación de contenidos normativos precisamente. Y la actitud de aceptación es una actitud que no es una actitud de carácter cognitivo, teórico precisamente, sino que es una actitud práctica, ¿sí?, una actitud de índole normativa entonces. ¿Sí? Si yo digo que Diego tiene el deber de pagarme 1.500 pesos por haber roto un objeto de mi propiedad, entonces estoy formulando un enunciado normativo en la medida en que ese enunciado que yo formulé expresa mi aceptación de acuerdo de alguna cierta norma jurídica que establece que quien rompe objetos de propiedad ajena tiene el deber de indemnizar por ellos, ¿sí? Esta sería la idea. Cuando Dworkin sostiene que el positivista está condenado a explicar los desacuerdos jurídicos fundamentales como desacuerdos que son de índole empírica, entonces, o bien normativa, pero ya normativa no acerca del derecho, sino normativa moral, normativa política, ¿sí?, sobre cómo queríamos que el derecho fuese o debiese ser, lo que hace entonces es negar la posibilidad de que el positivista, consistente y consecuentemente, pueda presentar al lenguaje jurídico de primer orden, el lenguaje de los participantes, como si fuese lenguaje genuinamente normativo de derecho, ¿sí? Si los desacuerdos jurídicos fundamentales se explican en términos de la oposición de enunciados de carácter empírico, es porque hemos negado de alguna manera la posibilidad de que los enunciados jurídicos internos sean normativos, como Hart quería, ¿sí?, como Hart pretendía que era el caso. Entonces, este es el cuarto y último vicio que mina, creo, sustantivamente el desafío de los desacuerdos de Dworkin. No me interesa abundar demasiado en esta discusión, sino más bien por el hecho de que el propio Carlos Nino había formulado, creo yo, un conjunto de ideas que van muy en la línea de este último vicio que llamé teóricamente externo. Quiero decir con esto que Nino había detectado, digamos, los problemas
que se hallan en la comprensión que Dworkin ofrece del positivismo jurídico, y por ende había detectado el mismo tipo de vicio al que yo me he querido muy rápidamente referir. Aquí me tomo entonces de un desarrollo posterior, una idea que ha propuesto Kevin To, para tratar de mostrarles que en efecto Nino había sido un adelantado en cuanto a esta discusión. La idea de To es que parte de el peso que se le ha dado al desafío propuesto por Dworkin a la teoría positivista del derecho se debe a que la propia teoría positivista del derecho posterior a Hart ha incurrido sistemáticamente en lo que él llama la falacia del doble deber. El doble deber consiste en suponer que la teoría del derecho tiene a la vez el deber de especificar qué hechos deben darse en una comunidad para que se pueda afirmar que ésta cuenta con un sistema jurídico, y el deber de especificar cuándo un juicio jurídico de primer orden es verdadero o correcto. La falacia en sí es delineada por todo a través de la siguiente inferencia. Primera proposición: el que una comunidad posea un sistema jurídico es solo una cuestión de que se den ciertos hechos sociales en esa comunidad. De esta primera proposición se derivaría una segunda: el que una norma particular sea una norma del sistema jurídico de una comunidad es solo una cuestión de que se den ciertos hechos sociales en esa comunidad. Y de esta segunda se derivaría una tercera, de acuerdo con la cual la corrección de cualquier juicio jurídico de primer orden relativo al sistema jurídico de una comunidad depende solamente de que en esa comunidad se den ciertos hechos sociales. Creo que To tiene razón cuando señala que esta es una inferencia falaz. Y el modo en el que él lo hace es desambiguando la segunda de las proposiciones. El que una norma particular sea una norma del sistema jurídico de una comunidad es solo una cuestión de hechos sociales. La desambiguación consiste en ofrecer dos lecturas alternativas de esta proposición. La primera es: el que una norma particular sea considerada como jurídicamente válida en una comunidad es solo una cuestión de que se den ciertos hechos sociales en dicha comunidad. Mientras que la segunda lectura alternativa es: el que una norma particular sea jurídicamente válida es una cuestión solo de que se den ciertos hechos sociales. Entonces, la ambigüedad reside en que podemos pensar en lo que se considera derecho y en lo que es efectivamente derecho. Y esto mismo es lo que muestra entonces que si uno interpreta que de la primera de las proposiciones que les enuncié se sigue la idea de que el que una norma particular sea considerada, pero no que sea jurídicamente válida, es una cuestión de hechos sociales, entonces la proposición 3 ya es inderivable de la idea de que pueda solamente referirse a lo que es considerado. Yo no puedo decir que la corrección de un juicio cualquiera de primer orden acerca de un determinado sistema jurídico dependa solamente de hechos sociales, porque en realidad yo jamás me he referido a qué es genuinamente, correctamente, bien entendido el derecho de una comunidad, sino simplemente a lo que en esa comunidad es considerado derecho, ¿sí? La idea muy básica, entonces, es que existe la posibilidad de que tal vez tengamos que entender los enunciados de índole teórica como enunciados referidos no a cómo es el derecho desde el punto de vista sustantivo de contenido de una comunidad, sino más bien a lo que se considera derecho, ¿sí? De modo que los desacuerdos jurídicos, si son entendidos como oposición de enunciados normativos de primer orden, no pueden ser resueltos desde fuera mediante enunciaciones formuladas con una pretensión teórica de un observador no comprometido, porque esa clase de enunciaciones desde fuera de observador no comprometido no son enunciados acerca del derecho, sino más bien de lo que se considera derecho, ¿sí? Hay, si ustedes quieren, entonces, una diferencia de nivel y de carácter entre ambas formas de enunciación, tal que la teoría simplemente no puede adjudicar sobre la corrección de partes
involucradas en desacuerdos. Y esto mismo había sido previsto por Nino muchísimo tiempo antes, ¿sí? El propio Nino había señalado que debemos distinguir entre los enunciados sobre qué es el derecho y los enunciados sobre qué es lo que se considera derecho. Y había hecho esto básicamente a partir de la distinción entre dos conceptos de derecho, ¿sí? Lo que Nino había sostenido es que uno puede distinguir entre un concepto descriptivo de derecho y un concepto normativo de derecho. Para hacer la historia corta, acá en el paper presento una objeción, si ustedes quieren, exegética, que no es muy relevante, me parece, ahora. La idea es que Nino piensa que esta distinción entre un concepto descriptivo de derecho y un concepto normativo de derecho se debe en buena medida a la distinción entre puntos de vista y enunciados internos y externos que Hart ofreció, pero que el propio Hart, en cambio, de alguna manera sucumbió a una forma de esencialismo conceptual, porque a pesar de que uno puede trazar esta distinción entre dos tipos de concepto de derecho, gracias a las herramientas ofrecidas por el propio Hart, según Nino, el propio Hart era una especie de esencialista conceptual al pensar que lo único que hay que intentar hacer es abocarse a desentrañar, elucidar, analizar el concepto descriptivo de derecho. Yo pienso que esto exegéticamente no está bien, que no hay buenas razones para atribuirle ese tipo de intención a Hart, pero esto no me parece particularmente interesante acá. Lo que sí me parece interesante es discutir algo más acerca de las razones por las cuales Nino pensaba que Hart de alguna manera estaba imposibilitado o que cualquiera que suscriba las ideas de Hart en este aspecto están de alguna manera imposibilitados de notar que la distinción entre estos conceptos descriptivo y normativo de derecho de alguna manera dependen de la asunción de lo que Nino llamó un punto de vista ultra externo, ¿sí? Y que desde este punto de vista ultra externo se siguen, digamos, ciertas restricciones a la hora de poder caracterizar y delinear la distinción, puntos de vista enunciados internos externos y la distinción entre conceptos descriptivo y normativo de derecho. Entonces, quisiera, para terminar, referirme a este aspecto sustancial y en el que discrepo con Nino. Yo parto de querer resaltar que Nino fue previsor al tratar la cuestión de que uno debe distinguir entre lo que la teoría puede afirmar como que se considera derecho y lo que desde el punto de vista teórico se puede afirmar acerca de lo que es, en efecto, el derecho, y en este sentido, de alguna manera ofreció una herramienta de antemano para tratar de licuar o minimizar un tanto el desafío que años después Dworkin ofreció, pero pienso que hay que, en algún cierto punto, desmarcarse de las ideas de Nino, porque el modo en el que sostuvo estas herramientas, creo, no debe ser defendido hasta sus últimas consecuencias. Hay una serie de consecuencias que Nino extrae del trazado de la distinción. La más notoria y clara es que si uno distingue y asume que se puede distinguir entre conceptos descriptivos y normativos del derecho, entonces puede ver una nueva luz la eterna lucha entre autores positivistas y justnaturalistas, porque mientras los positivistas estarían interesados en desentrañar el contenido del concepto descriptivo del derecho, a los justnaturalistas les interesaría el normativo. En este sentido, su disputa, su desacuerdo sería espuria, ¿sí? Tampoco me referiré a esto, aunque me parece que esto también es una conclusión un tanto exagerada. Pero, como dije, según Nino, la posibilidad de trazar la distinción entre conceptos requiere un punto de vista ultra externo, que es desde el que a su turno trazar la distinción entre puntos de vista de enunciados jurídicos internos y externos, que es lo que nos ofreció Hart, ¿sí? Y, por su parte, esta última distinción, estrictamente en estos términos, solo sería trazable, dice Nino, si se parte
de un concepto descriptivo de derecho, en tanto que no tendría sentido si se parte de un concepto normativo. Si uno, en cambio, parte de un concepto normativo, lo que dice Nino es que entonces ahí sí se puede distinguir entre el derecho que es y aquello que se considera derecho, ¿sí? Y esto es de lo que yo quiero enfrentar. En primer lugar, a mí me parece que en este punto el filósofo argentino es muy poco claro. Según dice, la distinción hartiana entre lo externo y lo interno solo se puede trazar presuponiendo un concepto descriptivo de derecho. El plano externo, en tanto que descriptivo del derecho, no sería posible si se presupusiese, en cambio, un concepto normativo. En este último caso, el plano externo no sería descriptivo del derecho, sino la situación, dice, y aquí estoy citando, la situación de quienes actúan incidiendo en nuestras conclusiones acerca de qué estándares deben ser reconocidos y aplicados, sin tomar en cuenta ellos mismos razones a favor o en contra del reconocimiento de esos estándares. Fin de la cita. Yo no estoy muy seguro de qué es el tipo de incidencia en el que Nino está pensando en este pasaje, pero por lo pronto me parece obvio que las descripciones de hecho inciden, incluso a veces dramáticamente, en nuestras conclusiones sobre cómo actuar, porque nuestras ideas acerca de cómo es correcto actuar se actualizan sobre situaciones particulares, de modo que la información de hecho con la que yo cuente me llevará a comportarme de ciertas maneras o de otras, ¿sí? Si yo sé que en caso de temblor lo que debo hacer para preservar mi vida es correr al lugar de seguridad, entonces el hecho de escuchar la alarma de los temblores sonar me da una información que activa mi necesidad, mi querer, mi deber tal vez de salir corriendo hacia la zona de seguridad, ¿sí? Algo análogo sucede con la distinción que Nino piensa que puede trazarse cuando se presupone un concepto normativo de derecho, ¿sí? La distinción entre lo que es derecho y lo que es considerado derecho. A mí me parece que esta distinción no es sustancialmente distinta de la distinción hartiana interno-externo, ¿sí? Lo que yo quisiera mostrar es que no es que para trazar entre los puntos de vista de enunciados jurídicos internos y externos hace falta presuponer un concepto descriptivo del derecho, mientras que para distinguir entre lo que es derecho y lo que es considerado derecho hace falta presuponer uno normativo, porque las dos distinciones apuntan básicamente a lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque la distinción entre lo cognitivo y lo conativo aplicada a las formas de involucramiento con el derecho, ¿sí? Lo teórico, lo descriptivo, lo empírico, es a lo que apunta precisamente la idea de los enunciados externos, del punto de vista externo y del concepto descriptivo del derecho, mientras que la idea de lo normativo, lo prescriptivo, lo práctico, lo que es en verdad o correctamente el derecho, es al punto al que apela la idea de los enunciados internos y el punto de vista interno. Entonces, me parece que en el fondo se trata de dos pares de distinciones idénticas llamadas del mismo modo. Aquí quisiera citar un pasaje de Nino donde él dice: entre ambas distinciones, ¿sí? La distinción de enunciados, puntos de vista interno-externo y lo que es derecho y lo que es considerado derecho, hay una diferencia en extensión. Nino dice: una vez que partimos de la distinción entre conceptos descriptivos y normativos de derecho, advertimos que la distinción entre el punto de vista interno y externo, que aparece solo bajo el concepto descriptivo de derecho, según él, es extensible a cualquier otra configuración de la praxis humana, siempre y cuando ella también sea identificada empleando conceptos descriptivos. De nuevo, si se emplean conceptos normativos para identificar el ítem práctico en cuestión, la distinción entre la perspectiva interna y externa ya no se presenta de ese modo. Lo que Hart dice solo del derecho puede entonces hacerse extensible a la moral positiva, a la acción humana, a los deseos, etc. Fin de la cita. Sin embargo, yo no veo por qué no acontecería exactamente lo mismo con la distinción entre lo que es derecho y lo que es considerado derecho, ¿sí? Sino por la cuestión que me parece acá meramente definicional
de ser presentada por Nino como relativa al derecho. En el contexto de esta discusión que propongo, me parece que podemos sostener que esa restricción es más bien arbitraria y que la distinción debería ser sustancialmente entendida como entre lo que es y lo que es considerado, ¿sí? Y si la distinción es entre lo que es y lo que es considerado, entonces la podemos aplicar al derecho, pero la podemos aplicar también a cualesquiera otras configuraciones de la praxis humana, ¿sí? De manera que me parece que no hay diferencias sustantivas entre la distinción hertziana de interno-externo y la distinción de Nino entre lo que es y lo que es considerado. Y siendo así, creo que se pierde fundamento para la idea de que el trazado de la primera distinción presupone un concepto descriptivo de derecho, mientras que el trazado de la segunda presupone uno normativo. En consecuencia, se puede sostener que el concepto descriptivo de derecho es correlativo a la asunción de una instancia externa a la práctica jurídica, mientras que el concepto normativo es correlativo a la asunción de una interna. Esta idea de correlatividad, me parece a su vez, puede ser entendida como de co-constitución, si ustedes quieren, o por ponerlo en una imagen, como que son dos caras de una misma moneda, ¿sí? No es que para distinguir entre lo interno y lo externo, como hace Hart, haya que presuponer un concepto descriptivo de derecho, sino más bien que los dos son dos caras de una misma moneda. El concepto descriptivo de derecho hace a la distinción entre interno y externo del mismo modo en que la distinción interno y externo hace a un concepto descriptivo de derecho, en la medida en que trazada esa distinción uno intente elucidar el concepto de derecho precisamente mediante la asunción de una perspectiva externa y la formulación de enunciados de ese tipo, mientras que si uno luego de trazar la distinción asume una posición interna normativa, entonces el concepto de derecho con el que lidiará, el que presupondrá, será un concepto de carácter normativo. Último punto, y con esto termino. Una forma adicional de abogar por la conclusión precedente tiene que ver con el supuesto punto de vista ultra externo que mencioné. Hace falta, según Nino, para distinguir entre lo interno y externo al derecho. Para empezar, el que se trate de un punto de vista ultra externo lleva a preguntarse si se trata de un punto de vista caracterizado por la función descriptiva en el uso del lenguaje. Más en general podemos preguntarnos, ¿presupone un concepto de derecho de tipo particular? Nino se preocupa por enfatizar en reiteradas ocasiones que la distinción interno-externo, así como su solo aparentemente alternativa distinción entre lo que es y lo que es considerado, presupone un cierto tipo de concepto de derecho. Parece, en cambio, quedar implícito que el punto de vista ultra-externo no presupone ninguno en particular, pero en realidad Nino no nos dice nada acerca de qué es lo que vendría a cortar la cadena de necesidades presuposicionales en este nivel del punto de vista ultra-externo, ¿sí? Una idea que parece opacamente subyacer a la letra de Nino es que la presuposición de un concepto descriptivo de derecho allana, abre el camino a la posibilidad de adoptar un punto de vista externo, en tanto que descriptivo, del derecho. Como si esto se tratara de una conexión cuasi causal entre el concepto presupuesto y el punto de vista en cuestión. Lo que yo creo que es correcto considerar, como sugerí hace un minuto, es que la conexión entre ambos es en cambio conceptual y en ello bidireccional. El punto de vista externo se define en parte por el empleo del concepto descriptivo de derecho, a la vez que el concepto descriptivo de derecho se define en parte por la adopción del punto de vista externo. Otro tanto sucede en relación con el plano interno y entonces el concepto normativo de derecho. Me parece que esta no es una circularidad viciosa, que entendida la caída del fundacionalismo como algo lo suficientemente consolidado, uno no debe tener demasiado temor por esta clase de circularidades, en la medida en que si son ineludibles, entonces no son viciosas. Y como son ineludibles, porque de otro modo no se puede cortar la cadena de regreso al infinito presuposicional que insinué recién, entonces creo que no hay razones para pensar que este sea un mayor problema. Esto es todo, aquí lo dejo, creo que hablé un rato bastante largo, así que lo dejamos aquí y espero sus observaciones. Gracias.